En 1972, los arqueólogos del Museo de Hunan iniciaron la excavación de un antiguo túmulo funerario en Ma Wangtui, en las cercanías de Changsha. En ese momento, la identidad del propietario de la tumba era una total incógnita. Casi sin presupuesto, con escasa mano de obra calificada y en plena revolución cultural, el equipo arqueológico del museo se tuvo que valer de una gran cantidad de voluntarios, incluidos estudiantes de bachillerato, debido al tamaño y profundidad de la tumba. El equipo se encontró un foso vertical en forma de pirámide escalonada invertida, y tras 4 meses de trabajo, a 20 metros por debajo de la superficie, se halló una cámara funeraria de madera cubierta con una gruesa capa de arcilla de caolín blanco y otra de carbón. El notable descubrimiento acabó atrayendo la atención del gobierno central, por lo que enviaron un equipo con varios de los mejores arqueólogos de la capital para que se unieran al trabajo. La enorme caja funeraria, hecha con 2 tapas de madera de ciprés, estaba ensamblada sin clavos ni adhesivos, con el método de mortaja y espiga, tan típico de la arquitectura de Asia Oriental. Al abrir la caja se encontraron con varios compartimentos en los que estaba depositado un enorme ajuar funerario con una vasta cantidad de artículos hechos de materiales perecederos, pero con un asombroso estado de conservación. Este ajuar requiere de una descripción y explicación aparte. En el centro de la cámara estaba colocado el ataúd funerario. Al abrirlo descubrieron que en realidad eran 4 ataúdes de madera lacada, encajados a la perfección, uno dentro de otro, a modo de matrioshka. En la tapa del último ataúd estaba depositado un estandarte funerario de seda con forma de T, al cual ya le dediqué el primer vídeo del canal. Al abrir la última tapa, hallaron sumergido, en agua clara y transparente, el cuerpo del dueño de la tumba, envuelto en múltiples capas de textiles y prendas de seda y cáñamo de la más alta calidad, y todo en casi un perfecto estado de conservación. Después de retirar delicadamente los textiles, descubrieron que el dueño de la tumba era en realidad una mujer momificada sin signos aparentes de descomposición. Tras las excavaciones de las tumbas vecinas y el estudio de las inscripciones de los ajuares funerarios, se identificó a la mujer con Xin Chui, la esposa del primer Hou de Tai, durante la dinastía Han Occidental, Li Zhang, fallecido en el 186 a.C. y enterrado en la tumba número 2 del mismo sitio. Xin Chui, en cambio, falleció más de 2 décadas después, los años ulteriores al 168 de la era pasada. Estos entierros suntuosos se debieron a la posición del propio esposo, Li Zhang, el cual alcanzó el puesto de canciller o xianguo en el reino o principado regional de Changsha, el cargo gubernamental más alto que se podía alcanzar en un principado o reino. Después, en el año 193, el emperador Hui de Han le concedió el título nobiliario de Hou o marqués de Tai, un pequeño feudo o territorio en el que vivían unas 700 familias. En ese momento, la momia de Xin Chui se bautizó como la momia húmeda mejor conservada del mundo, razón por la cual se le pudieron hacer una gran cantidad de estudios, más propios en personas recientemente fallecidas que en una mujer muerta hace más de 2000 años, lo que difiere bastante con parte de los estudios que se les practican a antiguas momias de otras culturas por el mundo. En los exámenes iniciales se registró que Xin Chui era una mujer momificada de 154 centímetros de altura y con un escaso peso de 34.3 kilogramos. Su piel, cabello, pestañas y dientes estaban intactos y no tenían ninguna patología. Sus tejidos blandos se mantenían elásticos, sus articulaciones eran móviles y sus huellas dactilares eran claramente visibles. El esqueleto estaba completo y se conservaba en buen estado. En los huesos se encontraron signos de osteoporosis. Sin embargo, se concluyó que esto no se debía a un proceso natural de envejecimiento, sino a cambios post-mortem, debido probablemente a la acidez del agua dentro del ataúd. En el antebrazo, en el radio y el cúbito, se encontraron signos de que Xin Chui sufrió de una fractura y posterior unión defectuosa, por lo que probablemente durante su vida sufrió de varios síntomas debido a esta fractura. Los órganos en las cavidades craneal, torácica y abdominal estaban muy bien conservados, aunque muy contraídos y deformes a la vista. En la radiografía del cráneo, el cerebro momificado estaba reducido en tamaño y la dura madre era visible. Los radiólogos también encontraron calcificaciones pulmonares, posiblemente por una infección tuberculosa. Se observó además una hernia de disco invertebral en el área lumbar. Por otro lado, en las arterias de alguna de sus extremidades se descubrieron placas de grasa. Xin Chui sufría de aterosclerosis. Unos días después del examen con rayos X empezó la autopsia. Al abrirle el cráneo, los cirujanos confirmaron lo que se había visto en la radiografía. Se encontraron un cerebro y dura madre bien conservados, aunque el cerebro se redujo a la mitad al momificarse. A pesar de eso, la morfología del cerebro era discernible. Xin Chui tenía una cantidad de grasa subcutánea por encima de lo normal, por lo que presuntamente sufrió de sobrepeso cuando estaba viva, si bien la momia pesa bastante menos por la momificación.
Las conclusiones a las que llegó el equipo de investigación fue que Xin-Chuey falleció cerca de los 50 años, su tipo de sangre era A y tenía una alta concentración de mercurio y plomo en su cuerpo. Este envenenamiento puede deberse a la degradación del vidriado esmaltado de plomo en la cerámica para la contención de alimentos o bebidas o simplemente por un mal proceso de vidriado en la cerámica. Asimismo, varias sustancias minerales usadas en la antigua farmacología china podían contener plomo o mercurio. En el sistema digestivo de Xin-Chuey se hallaron 138 semillas de melón oriental, su último alimento consumido. El resto de estudios descubrió otros problemas de salud que Xin-Chuey sufrió en vida, además de la aterosclerosis, fractura y mala unión ósea, hernia de disco, calcificación pulmonar debido probablemente a una tuberculosis, así como envenenamiento crónico de mercurio y plomo. También sufrió de enfermedad arterial coronaria, múltiple colelitiasis o cálculos biliares y una anomalía en la vesícula biliar. En el examen parasitológico también se revelaron infecciones por 3 especies diferentes de gusanos parásitos. Por otro lado, un obstetra encontró evidencia de un desgarro perineal, posiblemente debido a un parto. Sabemos que Xin-Chuey tuvo por lo menos un hijo, Li Si, que heredó la posición de su padre. Sin embargo, este falleció varios años antes que su madre, con cerca de 30 años de edad, siendo probablemente el individuo enterrado en la tumba número 3 de Ma Wangtui, en las proximidades de las otras 2 tumbas. A pesar de este panorama, todos los datos indicaban que la señora de Ma Wangtui no había muerto de una enfermedad crónica, sino que había sufrido una muerte súbita a causa desconocida, poco después de comer melón, aunque se planteó que la causa más probable de su muerte fue un infarto de miocardio o un ataque cardíaco, quizás debido a un cólico biliar. De hecho, en la autopsia se encontró que el suministro de sangre a la arteria coronaria estaba casi bloqueado por la aterosclerosis, la normalidad probablemente congénita de su vesícula biliar y un también probable estilo de vida poco saludable de sedentarismo y excesos en la alimentación seguramente la arrojaron a este final. Xin-Chuey no era una persona de recursos económicos limitados, era una señora parte de la crema de la sociedad Han, y por algunos de sus problemas de salud es verosímil que participara frecuentemente en banquetes y tuviera una dieta con muchos excesos en cuanto a carnes rojas y grasas saturadas, además de un probable consumo de sustancias medicinales que resultaban venenosas. Solamente queda responder por qué el cadáver de Xin-Chuey se momificó. Hasta ahora no se ha llegado a una única respuesta conclusiva. La conservación del cadáver parece deberse a múltiples factores y ninguno tiene nada que ver con procedimientos misteriosos como se divulga de forma sensacionalista en varios medios. Al igual que las otras 3 momias temporalmente cercanas a la de Xin-Chuey, la conservación pudo deberse a condiciones específicas de humedad, temperatura y la acidez del agua. Al principio, algunos investigadores sugirieron que el cinabrio diluido en el agua del ataúd pudo tener un efecto bactericida para evitar que los cuerpos se descompusieran. Del mismo modo, el mercurio y el plomo dentro de los órganos, al acabar con las poblaciones de bacterias del cuerpo, pudo retrasar también el proceso de descomposición. Sin embargo, el factor considerado más importante es que las tumbas estaban perfectamente selladas debido a la arcilla de caolín. Este sellado podría haber impedido la percolación de aire y agua en los ataúdes, dejando los ataúdes en condiciones anóxicas, esto es, sin oxígeno, no permitiendo la proliferación de bacterias putrefactas y deteniendo de esta manera tanto la descomposición de los cuerpos como la de los objetos fabricados con materiales perecederos, parte del ajuar funerario. El agua descubierta dentro del ataúd de Xin-Chuey pudo haberse originado por la licuefacción del propio cuerpo y la condensación de la humedad del aire, lo que explicaría la pérdida de masa del cadáver. La acidez del agua, a su vez, provocada por organismos anaerobios, tenía también unas condiciones poco favorables para las bacterias putrefactas. Asimismo, la capa de carbón pudo absorber la humedad exterior evitando que se filtrara en los ataúdes. Tampoco podemos olvidar la importancia de que la tumba de Xin-Chuey estaba a 20 metros bajo tierra, totalmente aislada del exterior y pudiendo de esta manera conservar una temperatura constante de unos 12 grados Celsius sin importar la estación, esto debido al efecto geotérmico. Las cercanas tumbas de su esposo y su hijo fueron hechas con el mismo método que la tumba de Xin-Chuey, no obstante los cuerpos no se momificaron, aunque sí se conservó gran parte de textiles, lacas y objetos de madera de los ajuares funerarios. Esto ha llevado a los arqueólogos a apuntar que las capas de caolín no habían sellado correctamente las cámaras funerarias. Las otras 3 momias, datadas en los periodos Zhou y Han, se encuentran en peores condiciones, pero a diferencia de lo que se comenta y divulga en algunos medios y al contrario de la opinión de algunos académicos hace más de 3 décadas, no existe evidencia alguna de que hubieran sido momificadas a propósito. Ahora existe un amplio consenso de que este tipo de momias están dentro de la categoría de momias naturales. Fueron procesos de momificación aislados y accidentales entre los miles de hallazgos de tumbas del periodo.
Si excluimos el uso ritual del jade en la antigüedad china, con unas propiedades mágicas de conservación más que con la capacidad real para conservar cuerpos, ni en el periodo Zhou ni en el Han hay evidencia de procedimientos funerarios en los que se tuviera la intención de conservar eternamente el cuerpo físico de los muertos, como sí sucede en el caso del Antiguo Egipto. El cinabrio descubierto en el ataúd de Xinchuei, que los chinos utilizaron tanto de forma ritual, farmacológica y como colorante, no parece la razón principal para la momificación de la señora. Los entierros de foso vertical, como las ceremonias funerarias y los ajuarios de los periodos Zhou y Han, respondían tanto a la salud pública como a unas costumbres, sistema de creencias y rituales ajenos al embalsamamiento. Estos entierros no tenían la función de momificar los cadáveres, aunque sirvieran para mantener los cuerpos de manera intacta el mayor tiempo posible por el bienestar del po del difunto, una de las partes del alma según el sistema de creencias antiguo. Es más, la evidencia textual de los periodos Zhou y Han muestran que los entierros se posponían varios días después de la muerte de un individuo, lo que claramente es algo contrario a embalsamar o momificar un cadáver. Los cadáveres solamente se envolvían con telas en este tiempo, presuntamente para protegerlo y controlar los hedores. Inclusive, en algunos casos, los funerales se podían posponer meses si no había cerca días auspiciosos para el entierro. Por otro lado, en los textos clásicos se daba por hecho que los cadáveres enterrados se tenían que descomponer con el paso del tiempo. Es por estas razones que las escasas momias antiguas que se han descubierto en China son momificaciones naturales, debido a las condiciones ambientales de la región en las que se hallaron, como al método de entierro propio del periodo. En el mismo periodo Han, estos métodos de entierro fueron cambiando con el tiempo, desapareciendo de esta manera las inhumaciones de foso vertical y los enterramientos muy profundos, probables razones por las que no se han descubierto momias de la posterior dinastía Han oriental, a pesar de las miles de tumbas del periodo que han sido excavadas. Quiero agradecer el apoyo de todos los que me siguen e interactúan con mi trabajo a través de likes, comentarios y compartiendo, así como los que me han ayudado con donaciones, ya sea con un café por el Ko-fi o con un super thanks. Todo apoyo es bienvenido para seguir con este proyecto.